Hola, buenas noches a todos. Un placer desde IFLAC World Macrofestival Málaga La Mella por la Paz 2024. Un día más, una nueva oportunidad de aprender sobre la cultura y sobre la literatura. Las 9:09 de la noche en España, la 1:09 del mediodía en México. Un placer saludaros a todos. Buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar desde el que nos estéis escuchando. Esta noche tengo el honor y el orgullo una vez más de estar con una entrevistadora maravillosa, Rocío Esquivel. Gracias. No Buenas solamente noches. cultural mexicana, sino bueno, que también es una maravillosa escritora. Y esta noche va a tener la oportunidad de traernos una voz muy especial que empezó estudiando artes plásticas, se inició como pintor en el mundo de las artes y se pasó a la poesía y también es cineasta. Y hoy nos traen una entrevista en un libro homenaje sobre Pablo Neruda titulado Oda a Neruda. Pues un placer, chicos, poder saludaros y cuando queráis, adelante, Rocío. Oye, Cristian Casas, muchísimas gracias. Mando un enorme saludo y abrazo para Florencio, para Ana, para todos los que hacen posibles estos festivales y estas entrevistas, con todo mi cariño. Un saludo fuerte a España. Y pues, Alfredo Robert, buenas tardes. Muchas gracias, Cristian. ¿Cómo te encuentras, Hola, Alfredo? muy bien, muy contento de estar con ustedes Ay, y qué bueno. saludándoles. Y el agradecido soy yo. Pues la verdad es que ya teníamos tiempo fraguando esta charla, entrevista, porque hay muchas cosas que preguntarle a Alfredo Robert, porque es alguien multifacético, me atrevo a decirlo. Estar en la pintura, en el cine, en la poesía, pues se dice fácil, pero me parece que se va haciendo un tejido artístico muy interesante. Y bueno, pues en esta ocasión, además, con el gusto de presentar este libro de poesía de Alfredo, que es una oda nada más ni nada menos a Pablo Neruda, ahora que estamos tan cercanos al aniversario luctuoso de Neruda y también al golpe de Estado en Chile, esta historia de nuestros hermanos chilenos que nos sigue estremeciendo y que pues también platicaba con Alfredo que vamos a conmemorar, no a celebrar, por supuesto, a conmemorar para que las cosas no se vuelvan a repetir. Y pues, Alfredo, buenas tardes aquí en México y buenas noches en España y en cualquier lugar de Europa que nos vean. Me gustaría que antes de internarnos más en este libro de poesía, nos platicaras un poco cómo surge tu interés por escribir este libro. Hola, muy buenas noches allá, muy buenas tardes acá. Pues mira, la admiración por Neruda era una época, justamente por ese principios de los años, de la década de los 70, en que jóvenes compartíamos un amor por la poesía que desgraciadamente ya no lo veo ahora, ¿no? Cada uno tenía a su poeta preferido de una manera simbólica, era como un emblema de uno mismo, y pues había quienes eran muy asiduos a Lorca o a Hernández o a Paz o a Machado o a León Felipe o a poetas franceses como Rimbaud o Baudelaire. Había seguidores de Eliot o de Whitman, en fin, pero eran Tú continúa, ahorita vemos qué pasa, que a veces se nos cruzan las líneas. Okay. Entonces, así como generaciones de abuelos y de papás tenían a sus toreros y muchos jóvenes tienen a sus ídolos deportivos, por entonces teníamos a nuestro poeta favorito como una bandera.
Sí. El octavo Congreso de la Paz 2023. A ver, permíteme tantito, Alfredo, porque tuvimos esta cuestión de cruce de líneas. Invitado especialmente a esta reunión. Es que como hay luego muchos eventos simultáneos, pero ya les estoy avisando y creo que ya está. No. Entonces, permíteme, para que no se nos crucen los cables, como decíamos antes, ¿te acuerdas cuando las llamadas telefónicas se cruzaban? Pensando al momento. Ay, sí se oye, permíteme. Los respectivos directores que están trabajando maravillosamente. Déjame ponerle un mensajito. Es que ahorita simultáneamente allá en Málaga hay una embajada muy importante, porque la idea del Festival de Málaga es hacerlo presencial, así es que estaremos el próximo año allá. Creo que ya. Ok. Muy bien. Disculpa, Alfredo, y continuamos. No. Entonces, ¿gustas que retomemos desde el principio? Sí, por favor, para que se escuche bien. Bueno, pues te decía de una época por la cual luego sentimos añoranza, justamente a principios de los 70, cuando acontecieron los sucesos trágicos en Chile. En México, yo imagino que en muchas partes del mundo, los jóvenes compartíamos una afinidad, cada uno por un poeta distinto, y esta afinidad nos daba identidad y eran nuestros emblemas, ¿no? Teníamos por bandera a Lorca, a Paz, a Hernández, a Machado, a León Felipe, o a Rimbaud, a Baudelaire, ¿no? O a Whitman, a Eliot, también poetas que no eran de habla española, hispana, y sin embargo había apasionados lectores, ¿no? Aunque fuera a través de la traducción. Entonces esa época, pues leíamos en voz alta, cosa muy importante para amar la poesía, ¿sí? Claro. Costumbre que también lamentablemente se ha perdido, pero y compartíamos el descubrimiento de un nuevo poeta, y la poesía era una parte muy, muy vital y muy sustancial de nuestra vida, y era algo que nos daba mucha alegría y visiones distintas y propias de la vida, ¿no? Entonces, en medio de esa manera de ser y de esas atmósferas, pues yo realmente, como lo pongo Mónica aquí en el prólogo, yo tomé partido por La espada encendida, así se llamó uno de sus libros finales, de Pablo Neruda, ¿no? Por la fascinación que me causaron muchos de sus poemas. Sí. Sí, creo que es muy importante todo esto que estás mencionando de esta época donde tantos poetas nos movían, y en particular a ti, pues, es Neruda. Y dime, ¿cuál es el primer libro de Neruda que te impacta? Mira, yo no sabía el proceso, el orden que Neruda había tenido a lo largo de los años en su desarrollo como escritor. Yo no sabía que también había sido prosista, hasta que al final de toda su vida y las tragedias apareció Confieso que he vivido, que demuestra que es un gran prosista. Y luego, bueno, pues me enteré que tenía hasta una obra de teatro y desde luego discursos políticos que tenía que escribir, y todo lo que vas descubriendo de él. Pero curiosamente, el primer libro de Neruda que llegó a mis manos se llamaba Los versos del capitán, que era una segunda parte de su poesía amatoria, ¿sí? En décadas muy posterior a los 20 poemas de amor, que es un libro de juventud increíblemente joven, ¿sí? Pero Neruda es un caso tan singular que él escribió poesía desde niño, lo cual a mí me causa un asombro increíble.
yo creo que es más natural y más lógico que un niño toque una sonata de Mozart, que hay prodigios que son capaces, los hay, Sí. ¿sí? A que un niño encuentre tal vez en el librero de su padre un libro de poemas y lo entienda y lo Ajá, sienta afín, ¿no? sí. Yo entiendo que pueda sentirse atraído por un cuento, por una historia, o le dé curiosidad algún, algún papel escrito que puede ser de mil cosas para los que utilizamos la literatura, pero toparse un niño con una frase poética que se sienta identificado, que se sienta afín, que entienda que ese lenguaje no es para descifrar, ni explicar, ni, ni dar recetas, ni hacer demandas, ni nada, sino para sorprender nuestra alma con el modo en que colocamos las palabras y el encuentro increíble que puede resultar cierta palabra junto a otra, ¿no? Entonces Sí, es el pequeño librito modesto de su última etapa, ya cuando deja de ser político, que escribe la espada encendida, aún, y, y los versos del capitán, que es otro libro que encontré pronto y me fascinó, ¿sí? Pero aún es un libro muy sencillo. Antes de conocer los 20 poemas de amor y del canto general y de Residencia en la Tierra, ¿no? Una sucesión de libros todos sí, sí, muy sí. importantes, ¿no? Aún, la Sí, que sencillez de aún me que deslumbró. generalmente empezamos por los 20 poemas de amor. Es algo que yo recuerdo, que cuando eres adolescente es Neruda con sus 20 poemas de amor. Y es muy interesante como tú llegas con sus últimos títulos y ahora en tu libro, este libro que nos atañe este día, de Oda a Neruda, tú haces tus poemas son cronológicos, ¿sí? Empiezas, ¿nos podrías leer, por favor, el primer poema? Para que el público entienda de qué estoy hablando. Me gustaría Ah, mucho que lo hicieras. con muchísimo gusto, porque en efecto, aquí con una sola frase menciono asombro que me causa que un niño escriba poesía, ¿sí? Y es Sí. su inicio, ¿no? Y desde luego, todas las maravillas que hace de joven. Bueno, entonces el primero se llama Primavera Marina. En Parral soplaron trepidantes ventarrones que tallaron designios en las piedras. La constelación de Cáncer extravió una estrella y tú, al nacer, llamaste a la luna por su nombre. Tu madre no te cantó canciones de cuna porque estaba muerta y el mar Pacífico marcó sus compases en tu niñez siempre lejana. A los 20 años cumplidos, tus ojos eran ciegos, una voz presagiaba a tu alma un lúgubre destino y la poesía tu juventud buscaba. Desde una esquina te llamó, desde las ramas de la noche, la poesía te tocó las manos y tú la hiciste tu novia. Ella fundó en tu corazón la rosa de un pueblo fragante y el beso incitante de la primavera marina. A esa edad sembraste semillas de letras y esperaste paciente a que brotaran en tus venas esparcidas las palabras. A galope arribaste a la madurez y te plantaste sobre tu América a escuchar el vocerío de su historia y el cantar de sus revoluciones. Levantaste tu copa de vino y el sol impregnó en la luz de tu memoria el vermellón intenso de la vid y de la sangre. Wow, bravo. Qué manera tan poética, no encuentro otra palabra, de describir a Neruda en esto que él nos platica en sus memorias, su orfandad. Recuerdo que él dice que su madrastra, que cómo se le puede llamar madrastra porque fue un ángel que lo acompañó,
Sin embargo, creo que esa huella de la necesidad de su madre biológica, es algo que está presente en toda la vida de Neruda. Esa es una opinión personal. Pero me gusta cómo el poeta, tú, le haces homenaje al poeta Neruda, describiendo que nace poeta, no se hace poeta, nace poeta, ¿no? Al darle nombre a la luna y todo eso, felicidades. Y me gustaría que, tengo una curiosidad con este libro. ¿De qué fecha son estos poemas? ¿Cuándo los escribiste? Ah, mira, yo después de esas épocas de juventud, de amar mucho la poesía y de hacer los primeros pininos con algunos manuscritos que pocos sobrevivieron a décadas posteriores, ¿sí? Em, sí hice algunos apuntes y realmente la poesía como a Neruda me había tocado, ¿sí? Pero fue después de algunas décadas donde yo estuve ejercitando el cine, sobre todo el cine documental y la televisión cultural, que, que realmente me tomé la poesía en serio y me creí y me consideré poeta para nombrarme, no solamente por tener o no eh, el título que me constate que, ¿no? O el diploma o el permiso o la licencia para considerarse poeta. Y retomé esa idea, ¿sí? De una oda a Neruda. Me topé con un poema que hizo un amigo que era un homenaje a Neruda y realmente era muy pequeño y muy distante de Neruda, pero ese poema me hizo pensar y retomar y revivir el mundo de un poeta lleno de mar, todo el tiempo recorriendo playas, asombrado por la naturaleza, por los arrecifes, por los barcos, por los trenes, un poeta de materia, ¿sí? Hecho de materia, que lo que ve y de lo que está rodeado es de materia, lo que, lo que alaba todo el tiempo es la materia, ¿sí? Y eso yo creo que es lo que lo hace tan efectivo y tan original, ¿sí? Porque realmente todos los poetas buscan cosas, buscan y encuentran, ¿no? Pero muchas veces cosas místicas, cosas espirituales, religiosas, todo. Pero Neruda yo creo que hasta en lo amoroso es materialista, ¿sí? Sus poemas eróticos están describiendo tan fielmente los paisajes de piel y las cuestiones sensuales, que yo creo que ¿Sí? hasta en lo amatorio, en lo erótico, es materialista, ¿no? Pero creo que esa fue la fascinación que me causó, ¿no? El poeta sin Dios que ama las cosas más que por haber sido hechas por Dios, por haber sido hechas por los hombres y por la naturaleza, ¿no? Los A animales. eso te refieres cuando dices que es materialista, o sea, porque él no está agradeciendo a los dioses o a los Olimpos o todos, sino su maravilla viene de la capacidad del ser humano, ¿no? Del erotismo, es muy interesante. Yo recuerdo muy bien en su biografía, me parece que es de esos autores que te va llevando de la mano a cómo él fue descubriendo el mundo, a todos los animales que coleccionó, todos los que se encontró. Te sabe describir muy bien esta parte y bueno, pero ese es un comentario sobre Neruda. Y a mí me interesa mucho saber cómo te llegó esta fascinación por el fascinador, que ya no lo has explicado y no la estás diciendo ahorita, y mi pregunta concreta sería, ¿son poemas de hace 20 años, 30 años, 8 años? ¿Los trajiste en la mente y luego los fuiste trabajando? Sí, o sea, su gestación fue muy larga, desde esta época en que yo tenía 20 años a una época que como 10 años
para atrás de esta edad, empecé a escribir. De los varios títulos que he escrito, este fue el primero. Digamos que mi época real de poeta, considerándome poeta, tiene eso 10 años, ¿no? Después de haber estado ejercitando productos cinematográficos o televisivos. En los años 90, ¿sí? Retomé mi amor por la poesía, pero ya con compromiso de escribir. Son varios los libros que tengo, pero el primero fue Neruda porque fue el evocador de aquella época de poesía para dar inicio a una época que ya no era el amor a la poesía, sino bajarla a la realidad de estar con hojas de papel y con computadoras, ¿sí? Y con la reflexión constante. Entonces, escribí muchas cosas sobre Neruda, y cuando vi que coincidía, que se aproximaba 2023, medio siglo de conmemoración del año de su muerte y del año trágico del golpe de Estado en su patria, que dije, bueno, vamos a revisar ese material. Entonces vino ya en esta época, en esta etapa, ya profesional, de reconstruir, de rearmar. Es un trabajo como de edición cinematográfica, ¿no? Porque tienes mucho material, ¿sí? Y empiezas a cortar y a acomodar y a estructurar, y te das cuenta de que, y a ponerle títulos a los poemas para darle una estructura y un orden, ¿sí? Y lo que tú dijiste, y cierta cronología, si es que en la poesía sí puede haber, pero de una manera más simbólica que biográfica, ¿no? Claro. Pero sí, claro, va por ese orden, ¿no? La etapa que tú mencionabas, y que sí, desde luego en la preparatoria había a muchos amigos y compañeros leyendo los 20 poemas de amor y una canción desesperada, identificados plenamente con todas sus penalidades de amor, y tantos jóvenes que el asunto amoroso tiene fallas serias, y desde luego penalidades y sufrimientos, ¿no? Pero el bálsamo de los poemas de Neruda, pues les ayudaba, y ese espíritu romántico, ¿sí? A los jóvenes claro que se identificaban, y pues por eso ha sido el libro de poesía más difundido en todo la tierra, el más traducido, el más leído, el que más ediciones ha tenido, y yo espero que los jóvenes de ahora tampoco se cansen de leerlo, pero sí sé que tiene traducciones al chino, al hindú, a todas las lenguas, por lejanas que sean, y jóvenes de todo el mundo, que eso es un fenómeno, pues no sé con quién, pero vence y le gana a todos los grandes poetas, a Rimbaud y a Baudelaire y a Whitman, en el asunto de alcance, de distribución, ¿sí? Y el libro se hace descomunal en todo el mundo, y Neruda tiene 20 años, y Neruda es famoso en todo el mundo. Sí. Entonces, sí. Pues sí empieza ahí el surgimiento de un fenómeno increíble. Yo aquí tengo un poema que habla de eso. Quiero decir, por favor, léenos otro poema. Que menciona esta etapa de 20 poemas de amor, y la recepción de los amorosos en todas partes, realizados o fracasados, ¿no? Dice: cómplice de los amorosos. De niño fuiste asombro, de joven fuiste viejo, ausente y taciturno, con porte y capa de excéntrico poeta negro. Quisiste llevar a tu amada a la soledad de tu archipiélago, en vez de mimar sus juegos y silencios,
oh abandonado, fue tan breve el milagro y tan largo su epílogo. Perdiste a tu amor y un rayo de dolor sin anestesia fulminó tu corazón amarillo. Te convertiste en el sombrío instructor de los afligidos, paladín de pálidos muchachos despechados que curan sus cuitas de amor con el bálsamo de tu tristeza, cómplice de sediciosos, profesor del desconsuelo, abogado de las flores, defensor de amantes locos, consejero de galanes, curador de idilios crónicos, conquistador de inmaculadas, restaurador de amores rotos. Ah, qué hermoso. Oye, Alfred, y me da una curiosidad. O sea, esto del cine, yo lo interpreto como algo muy visual, también las artes plásticas. ¿Siempre te estuvo rondando la poesía mientras tú estabas en otras carreras, en otros oficios? Yo creo que estás tocando, sin que yo lo hubiera pensado siquiera, estás tocando un punto nodal de todo este asunto, porque yo creo que mi fascinación es mayor por Neruda que por otros grandes poetas que también conocí. Yo era muy rambodeano y Ajá. bueno, César Vallejo me fascinó siempre, desde entonces, desde muy joven hasta ahora, en fin, pero lo que tú estás diciendo, y yo ya había iniciado películas experimentales que hacíamos los jóvenes en Super 8 milímetros y con cámaras que la gente usaba para grabar a sus familias y a sus bebés. Nosotros Sí. hacíamos un cine experimental muy, 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 muy comprometido. Y este amor por las imágenes tal vez sea lo que cause, no lo había pensado nunca, mi predilección por Neruda, porque es un poeta que, como es un poeta de la materia, nos está regalando constantemente imágenes, y como luego tiene mucho de surrealista, mucha empatía y afinidad al surrealismo, que también pues es un mar de imágenes para proponer que la imaginación tome cauces nuevos, muy, muy ricos, sustanciosos, ¿no? Neruda se nutre bastante del surrealismo. Entonces, todo este océano de imágenes, claro que pueden ser la causa de mi predilección del poeta chileno, sobre Sí. todos otros grandes poetas que también quería mucho o adoraba, o a lo mejor esa es la palabra, ¿no? Sobre todo que muy pronto también encontré las odas elementales, ¿sí? Las odas elementales Sí. es otra maravilla llena de imágenes, ¿no? Ahorita si quieres, después la retomamos, ¿no? Claro. Pero es cronológicamente veo que Neruda tiene un desarrollo sumamente interesante, que es la etapa primero de la tristeza con los poemas de amor de un muchacho, y luego otro gran libro, pero es especial, es un poquito más difícil, pero es un gran libro, es Residencia en la Tierra. Sí. Residencia en la Tierra es todavía muy Maravilloso. maravilloso, pero es mucha melancolía, hay mucho dolor, hay mucha tristeza, grandes arquetipos, ¿no? Figuras extraordinarias, ¿no? De ahí también siempre recuerdo una frase en uno de sus poemas que dice, eh, es el cielo un ex, es el cielo un país, no, hay en el cielo un país muy extenso, que eso también me va a dar pie hacia el final de mi libro, ¿no? Eh, bueno, Walking Around es un poema pues, que ha trascendido y sigue siendo un motivo de reflexión, ¿no? Ahí confiesa que el aroma de una peluquería lo puede hacer llorar, ¿no? Lo, lo que habla de solamente caminar las calles, ¿no? Lo que, lo que ven los aparadores, cómo lo puede emocionar tanto, ¿no? Una
una salida a caminar Cotidiana, claro. Una por un salida barrio, ¿no? cotidiana. Sí, 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 sí. Sí, no, es Entonces, que realmente, y yo creo que no es ninguna casualidad que tú hayas escrito este libro de Oda a Neruda, porque de alguna manera te identificas mucho con él. De alguna manera tú también eres alguien muy sensible que algo cotidiano lo puede ver como algo maravilloso, ¿no? Que lo puede ver o lo puedes sentir, ¿no? Entonces, todo eso es muy interesante. ¿Nos podrías leer otro poema, por favor? a ver, con mucho gusto. Mira, después de su época de doctor de jóvenes despechados, ¿no? A los cuales les da algunas recetas que les ayudan bastante con, con frases bellas, viene una época en que vienen muchos poemas eróticos, ¿sí? Sí, Y Neruda es bastante erotómano, es muy Don Juan, tiene muchas mujeres, conoce muchas mujeres y en su ego, su vanidad y todo, y su fama, todo, no puede nunca contenerse de, de seducirlas, de de involucrarse, de conocerlas. exactamente. ¿Sí? Y desde luego, con la posibilidad de que si hay una aventura, pues él no le va a parecer nada mal el asunto de tener alguna aventura con alguna mujer madura o una muchacha, ¿no? Que cruza en su camino. Entonces aquí tengo un poema erótico, incluso el título es una figura de él, Amapolas y Relámpagos. Entonces dice, para librar el marasmo de la soledad, invocaste besos planetarios, nuevas novias submarinas, medusas ansiosas y mujeres caracolas. Como un geólogo, como un minero, como un buzo enloquecido, acechaste al amor como un felino, misma religión de la biología, idéntica costumbre de las fieras. Te arreglaste la dentadura para morder cuellos y brazos, vientres claros y oscuros, en vez de duraznos carnosos. Te dejaron perplejo la suavidad de un seno, la pasión en la penumbra, el amor en los muslos enlazado, los cuerpos paralelos en el lecho. Las piernas que se abren se tornaron en tus libros ilustrados de anhelos vehementes y vértigos jadeantes, dientes que rompen labios, lenguas que se encuentran pelos, manos que escurren lagos y ojos que enmudecen ante su reflejo, los espejos rotos, las esencias densas, los acres perfumes suspendidos, roces y rugidos, amapolas y relámpagos, exudaciones territoriales, dominios inexplorados, yacimientos de yodo escondidos en la desnudez de los sentidos. Agitado agrónomo, por los ejidos de la epidermis, de todo te sacias y extasías, pezones encima, a flor de piel, dedos que resbalan y se alargan, jugos, caderas, cavidades, axilas, estupefacciones, labios y embelezos. Bravo. Qué bien lo describes, qué bien. Sí, sí, tengo la sensación cuando escucho este poema, eh, sí, obvio, de un erotismo, pero además de un erotismo muy dulce, no un erotismo salvaje, ¿sí? De algo que sí es así, pues yo lo veo como una cualidad para describir este erotismo de Neruda, ¿no? Y pues obviamente estas palabras, estas imágenes, te meten en situaciones, te hacen imágenes. Yo creo que nunca vas a poder estar separado de la imagen, porque yo veo muchas cosas
Y pues felicidades, porque es muy interesante. No todo mundo, mira, por ahí hay alguna disertación si somos auditivos o visuales, ¿no? Yo me reconozco definitivamente visual. Yo volteo a ver las cosas que la gente no ve normalmente. Y me maravillo, y me acuerdo de Paz con los privilegios de la vista. Pero me parece que en un cineasta, en alguien que ha estado trabajando con la imagen, pues es algo eh, adherido a ti, ¿no? Esta parte, yo no sé si me equivoco en describirte, pero es una de las cosas que a mí me gustan mucho, ¿no? Que veo imágenes, ¿no? Entonces, pues felicidades. Vamos a leer más poemas. Solo me gustaría que nos platicaras un poco más de este libro, dónde lo podemos comprar, si lo podemos conseguir de manera electrónica, dónde podemos hacer lecturas. Vámonos con los jóvenes a leer, Alfredo, para mostrarles también a Claro, Neruda. claro, claro. Ay, mira, te voy a decir la verdad. Ahorita no lo pensé, no lo preparé. En un momentito le pido a Mónica que me dé Bien, un correo y un teléfono sigamos. y lo ponemos aquí en la pantalla, porque sí, te lo agradezco mucho. Sí, están ya a la venta unos volúmenes que se corrigieron con unos detallitos de esta primera edición. Sí, Esta portada la diseñé yo con mucho gusto con mi hijo. Y sí, claro, te voy a dar ahorita el dato de dónde se puede adquirir. Además de que muy pronto va a estar ya el link para las compras digitales, ¿verdad? digitales. Ah, qué bien, Sí. qué bien. Entonces, ahorita con mucho gusto te doy Sí, dame ese los dato. datos, dónde lo podemos comprar, qué precio tiene y Sí, también, claro. cómo podemos seguirte a ti o contactarte a ti. ¿Tú usas Facebook? Sí, claro que sí. Y en Facebook, pero yo creo que voy a muy pronto abrir una página pues que se llame Oda Neruda y Claro, donde podamos claro, ver, excelente. Sí, ¿verdad? Y podamos ver estas, pues como pláticas tan gratas que es como charlar contigo, ¿sí? ay, gracias, sí, Y igualmente. sí, 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 porque como bien decías, en la cronología que sí tiene, ¿sí? Luego viene el tema político, que es una cosa importantísima en la Muy trayectoria y en la importante. vida de Neruda, ¿no? Sí, sí, Tanto sí. el político que trabaja en la política, que es un hombre, desde luego que en el servicio exterior de su país fue cónsul y embajador, y cosa muy interesante porque esto lo mandó a viajar por todos lados, Sí, ¿sí? Él, él tiene fascinación toda su vida de países de Medio Oriente, donde fue cónsul o embajador o tuvo estas actividades propias del servicio exterior. Entonces, eso enriquece su poesía y otra vez vuelve a ser visual, lo que tú dices, paisajes, naturaleza, ¿sí? Y, y luego ya es senador, llega a ser senador y, y si él se ha empecinado en ser el presidente de Chile, desde luego que lo hubiera logrado, lo porque hubiera su fama logrado. y popularidad yo creo que lo hubieran llevado a ser el presidente, pero fue tan sensato y tan inteligente que sabía que como político tenía serias limitaciones y mejor dejar a su amigo Salvador Allende, el cual no tenía limitaciones de visión política ni de Así es. oratorias, ni de visión social, todo lo que tanto aterró a nuestros vecinos norteamericanos de del gobierno de la Unidad Popular que su amigo logró concretar y que ganó limpiamente esas elecciones y que el pueblo de Chile celebraba con mucha esperanza, ¿sí? De una nueva época y de transformación. Entonces, pues todo eso político es muy importante, lo determina, y desde luego la parte política del lado
de la clandestinidad, del lado de la lucha social, ¿sí? Él es un poeta que a raíz también del canto general, está constantemente hablando de luchas, ¿sí? Sí, Luchas a lo largo de la historia y en su tiempo presente, ¿sí? El canto general, otro libro fundamental y que también desde luego me marcó mucho. Yo creo que ahí nos marcó, y esto puede ser muy interesante para España, pues que aquí en Latinoamérica se crea una identidad latinoamericana y Neruda tiene mucho que ver con esa visión de una identidad latinoamericana que el mismo Neruda también descubre. Primero se iba a llamar Canto a Chile, el libro, sí, y justamente por viajes y cosas, todo, exilios, y empieza a tener estos viajes y a enamorarse mucho de geografías, de naciones, de héroes. El libro es muy importante, pero es muy claro en su construcción, ¿sí? Los villanos de la historia, por lo general, estos son de frac y chistera, y los héroes sí, históricos, muchos de ellos a caballo, ¿sí? sí, Odas donde aparece Bolívar, Hidalgo, los buenos y malos, los héroes libertarios y unos villanos muy obsesionados con el poder y con el, pues, bueno, muy despiadados y sí, sí eran verdaderamente villanos. Y él tenía su gran selección de villanos donde aparecen villanos de su tiempo presente. Hay un sí. general Videla, no confundir con otro Videla argentino, Ujú. pero que en un momento fue eh, compañero de sus luchas y luego Videla toma ese poder y es muy cruel con los que habían sido sus camaradas. Y viene esta época clandestina de Neruda huyendo, escondiéndose en casas. Hasta hay por ahí una película, puede ser interesante, una película. Gael García es el policía que persigue a Neruda. Es esa Sí, época. ¿Sí? la vi, es interesante. Yo recuerdo mucho, confieso que he vivido, cuando él está huyendo para cruzar la frontera y en la casa donde lo están escondiendo, el dueño es su enemigo político. Y Uf. entonces el dueño lo invita a cenar y discuten toda la noche de política, pero no lo denuncia. Eso, Ah, no me, y, y sí, qué padre, ¿no? No me acuerdo. claro, claro, eso es de caballeros, de gente de palabra, de no estoy de acuerdo con lo que tú piensas y haces, pero no por eso te voy a matar o te voy a mandar a que te maten, ¿no? Ah, que te Es torturen. algo Qué que bonito. me ha parecido una gran experiencia que él nos cuenta en ese libro y luego dice que tiempo después a este hombre sus mismos compañeros lo tomaron y lo fusilaron y no sé qué, pero lamenta, ¿no? Porque pues decía que recuerda esa noche donde estuvieron tan en desacuerdo y se despidieron con un apretón de manos. Es genial. Me Ah, parece que solo Neruda podía haberle puesto a su biografía Confieso que he vivido, porque es su intensidad a la hora de saborear y disfrutar las experiencias que la vida le va poniendo, aún las problemáticas, ¿no? Era algo muy, muy bueno. Oye, pues léenos otro poema, por favor, Alfred. Vamos ajá. con otro poema. Anda, pues, mira, pues, si quieres, a lo mejor por aquí encontramos algo en que justamente eh, toquemos el tema de esta época muy politizada, ¿sí? Sí, Va a España, desde luego a hacer amistad, de hacer migas y a disfrutar la amistad de los poetas, de, de Lorca, de Alberti, de
conoce ahí a todos, pero no quiero fallar y decir algo. No sé, yo he visto, desde luego sé que con Lorca y Alberti, ¿a quién más? No sé si Machado, pero no vaya yo a decir No, a eh, Machado no, sino algo a que no. Miguel Hernández, A mí, claro, que, claro, a que, Miguel que, Hernández, que claro, Miguel claro. le va a solicitar un trabajo y él habla como con Ah, un mecenas y ah, entonces le dice a Miguel que qué trabajo quiere y Miguel Hernández le dice que le deje pensar 2 días y regresa y le dijo, ya sé qué quiero, unas ovejas para cuidar. claro, claro, Es claro. hermosísimo, sí, Qué hermoso, claro. Él es, sí, él es de campo y él es claro, un personaje pues, siempre, ¿no? De las huertas y el campo. sí, Creo que aprendió a leer y a escribir ya siendo ya un grande, niño mayor, ¿verdad? sí, Otro personaje entrañable, ¿no? Que entrañable, desde luego sí, que muchos amigos defendían con amor por toda esta eh, motivos, ¿no? Para venerarlo, ¿no? sí, Entonces, bueno, aquí encontré este poema eh, que habla de toda esta parte tan importante de su vida política, ¿no? Con sí, viajes y con mucha identificación con ideologías que ya sabemos cuáles son. Bueno, dice, himno temporal. Para que vivieras el horror y el llanto de una guerra fratricida, y para que erigieras un monumento justo en la plaza central de tu persona, la caligrafía de tu destino en su línea de carbón te llevó a una España que a sí misma se mataba, crucificada de fusiles, beligerante de balas hermanas. Escarabajo militante, cirujano de las rosas, enemigo de los frailes, protector de las langostas, cuando en tu buró político dejaste recostada tu pluma, soñaste utopías proletarias, gobiernos de obreros poetas y la santidad de la máquina, ejércitos de la unidad, sociedades sin casta, igualdad de clases y de especies soberanas, fundación de naciones veneradas por cosechas y danzas que representan el progreso y el mañana, estalinista por convicción, marxista por lo concreto, cosaco de estepas cuyanas, bolchevique, bailador de cuecas y tangos. Desde la ventanilla de un aeroplano soviético, viste a jornaleros sin sueldo construir carreteras como ríos y atronadoras presas hidroeléctricas, flamígeras metalúrgicas, vencedoras del hierro dúctil, multiplicadas viviendas con huesos de hormigón y carne de concreto, operísticos ferrocarriles aderezados con banderas rojas, lanzando nostálgicos silbos antes de partir y convertirse en horizonte, desfiles de tractores arando en la tierra trigo y constelaciones de patatas, aulas cantarinas, escuelas comunistas, clínicas dolientes, donde la suerte elevaba su oración a la esperanza. Tu espejismo se pobló de himnos al devenir, mecidos por la victoria y la convicción de los camaradas. El triunfo del proletariado en marcha que aplasta a los tiranos y devuelve la fe a las muchachas. No lo sabías, no lo presentiste siquiera. Los gobiernos populares también se extraviarían, bien, obedientes a la indolente condición humana de mudar el poder en infamia. La utopía de fraternidad se desmoronó ante tus ojos. Aquella realidad cambió y se ancló como un vestigio en la memoria colectiva de los hombres. Entonces, infiltrados mercaderes impusieron sus dogmas. Odiosa economía concupiscente, corporations, companies and exploitation, bombarderos de oro y mares ahogados en petróleo, la burguesía nadando en naderías y la usura saludándonos desde su coche rojo. En el colofón de esta tragedia, los banqueros se repartieron el botín terrestre,
el capitalismo voraz ganó la batalla y se adueñó de todo. Y a ti te tiraron todas tus estatuas. Ay, qué fuerte, qué fuerte, porque pues alguna vez, como comentábamos, Alfredo, Robert, de el golpe en Chile, de esta desaparición de Neruda, de que no terminó su libro, de que lo terminó su compañera, de todas. Platícanos un poco de esto que comentamos eh, revisando tu libro y todo esto. Ajá. Bueno, lo que me enteré después es que sí, que después de muerto se apareció mucha obra, sí, se encontraron muchas cosas, manuscritos y a máquina, en fin. Pero bueno, lo que tú dices, confieso que he vivido, ya la terminó, ¿quién sería la última? ¿Quién fue? ¿Matilde Urrutia? ¿O Matilde. Matilde? Sí. Sí. Incluso recientemente vi una entrevista en que el hombre que es, creo que es director de la biblioteca de la Fundación Neruda, ahí creo que ahí mismo en donde está la casa de Isla Negra, creo, a ver si no me confundo, pero él habla de que aparecieron todavía otros capítulos que se aunaron a una nueva edición. Va a salir una nueva edición donde aparecen nuevos capítulos. Y él mencionaba justamente una apreciación de Neruda hacia el talento de Lorca. Yo ya había oído eso con Julio Alejandro, que me daba clases de guión, un hombre que trabajó con Buñuel y que fue muy amigo de Lorca y de Machado, y que vino aquí a Mira. México sí, y él platicaba también lo que ahora va a aparecer escrito por Neruda, que el ingenio de Lorca no paraba y siempre se encargaba de estar cerca de un piano y improvisaba y su canto de poeta no solo era el canto del poeta, sino que realmente hacía canciones ahí como si fuera un jazzista improvisado y sacaba, y dice pues que sacaba unas letras y letrillas fabulosas de las cuales no hay testimonio y que mil cosas se perdieron solamente en quienes lo escucharon y se embelezaron oyéndolo, ¿no? Pero que el tipo era de un ingenio y de una simpatía y de una vitalidad que era poeta en todo momento y todo lo que decía, ¿no? Y como tenía la música presente todo el tiempo, yo imagino que si no había piano, pues de todas maneras cantaba y hacía Sí, dibujos sí, sí, y sí. tenía muy buen sentido del humor. Entonces, él está hablando de eso, de esa personalidad que desconocemos de Lorca. Y la terrible pues, coincidencia que los dos van a morir en manos del fascismo. Sí. ¿Sí? Yo creo que como alrededor de 30 y tantos años después de Lorca, viene la muerte de Neruda, que ahora se sabe que también fue asesinado, porque por mucho tiempo pues, se dijo, pues, Neruda murió. Por aquí circulaba la frase de que murió de muerte nacional, Mm. y si murió de muerte nacional, pues ya pues habría solamente que consolarse. Pero bueno, hay nuevas investigaciones y apareció un hombre que era chofer y medio secretario y todo, y que yo creo que lo tuvieron en silencio mucho tiempo, y ahora habla y dice, pues claro que sí, lo alcanzamos. A ver, quién sabe qué inyecciones, qué tratamiento le dieron para eliminarlo muy rápido. Naturalmente que no les interesaba tener a un hombre famosísimo que ya había recibido el Un premio Nobel de poeta que con Literatura. sus versos era tan peligroso, ¿no? Porque, Tan peligroso, era claro, la porque era subversión muy total querido por el pueblo. Bueno, por el Alfredo mundo. Robert, sí, por el mundo, exactamente.
ahora sí nos puedes compartir dónde conseguimos tu libro o platicar, o A lo ver, ponemos sí. luego allá abajo. A ver si A ver, nos déjame pones una ver, mira. hojita. A ver si eso se puede grabar. Mira, aquí está. Muy bien. Es Leobardo, Sí, guión bajo, Arias, ¿sí? sí, @ sí. yahoo.com. Él ahorita ha recibido un buen paquete de libros y a él A él le lo podemos pueden solicitar tu libro. contactar, ¿no? A ver Sí, si podemos luego captar este dato, ¿no? Es sí. Leobardo Arias, ¿sí? Él trabaja para Pulpa Publishing, ¿sí? Que es la editorial. Esta Muy editorial bien. está en Florida, en Tampa Bay, ¿sí? Ahora, está también mi correo, aquí abajo, y es Sí, Alfredo Robert, ajá. ¿sí? 952 arroba Gmail.com. gmail.com. Pues Alfredo Robert y su Oda a Neruda, es un placer haber platicado contigo. Se nos va el tiempo y te propongo que sigamos leyendo poesía. Yo siempre digo, hay que ir con los jóvenes, hay que llevarles esto, les va a encantar, de verdad. Bueno, pues muchas gracias. Yo Es, encantado, ¿sí? Qué gusto saludarlos, sí, Cristian, tener un nuevo gracias. amigo que ande por Málaga. Sí, sí, van a ver. Y, Cristian, y muchas gracias. Pues ya, terminamos la entrevista. Sí, Muy, muy, muy buenas noches, que descansen allá. Y bueno, nosotros tenemos la tarde por delante. Gracias, Alfredo Robert, por tu poesía. Gracias por tu encantado. sensibilidad, Cristian, por tu un manera placer, un gusto. de ver las cosas, de mirar. pues sí, la verdad que Muy bien. el poder escucharles, ahí los andaba siguiendo, leyendo los comentarios y viendo todo lo que comentabais sobre esa oda a Neruda. Y bueno, pues hasta aquí la entrevista de esta noche. Un placer haber podido presenciar y compartir con todos vosotros esta maravillosa entrevista que nos ha dejado momentos muy especiales. Y nada, desearos que ese libro cuando lo tengáis lo podréis disfrutar muchísimo. Y hasta la próxima entrevista. Muchísimas gracias a todos y feliz día. Gracias. Buena tarde. Gracias.